Queridos amigos, vamos a empezar ahora estas terceras moradas en una lectura que llevamos. En este lugar, la persona primera que se ha introducido en las moradas ha pasado por un combate. Todos hemos leído el texto, nos hemos ubicado también en las preguntas, pero ahora pasamos a esta tercera morada en donde ya es un estadio diferente. Aquí la persona empieza a ser religiosa. Y no es que usted no sea una persona religiosa, no, sino que una persona religiosa es alguien que tiene un encuentro con un tú. En este caso, el encuentro personal con Jesucristo. La persona de terceras moradas se va a caracterizar porque desea este encuentro personal con Jesucristo. Y usted dirá, pero es que yo tengo muchos encuentros con Cristo. Sí, recordemos que acá Teresa va a hablarnos específicamente del encuentro personal con Jesucristo mediante el proceso de la oración. Teresa de Jesús va a utilizar una figura muy específica para poder demostrarnos este encuentro personal y cómo es, qué características tiene. Entonces, más que leer textos, porque eso se los voy a dejar a ustedes de tarea, voy a intentar explicar el ejemplo para que nos quede claro y no tengamos, digamos, otra manera de interpretar, sino la manera de interpretar que el Evangelio propone y que Teresa, según la mística cristiana, nos da a entender. El centro de este Evangelio para Teresa, pues el centro, perdón, de estas moradas para Teresa es el Evangelio donde se acerca un joven a Jesús y le dice, Maestro, ¿qué he de hacer para tener vida eterna? Estas son las personas que están en terceras moradas, personas que se acercan a Jesucristo mediante el proceso de oración, de espiritualidad y le preguntan a Jesús, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? En estos dos capítulos de las terceras moradas será dos capítulos de un análisis profundamente religioso y psicológico. De manera que son dos cosas que se van a apoyar mucho. Y entonces es necesario que nosotros nos dejemos interpelar por la opción religiosa, que es decir, por el Evangelio, pero también por la opción psicológica, es decir, a partir del conocimiento propio por el cual ya hemos caminado. Recordemos que Teresa dirá, nunca nos dejaremos de conocer, aún así estemos en un estado altísimo de contemplación. De manera que el conocimiento propio será algo fundamental de todas las moradas y que nos irá acompañando hasta el final. Entonces, es necesario tener en cuenta que nosotros como personas tenemos tres problemas fundamentales y es lo que nos pone de manifiesto el Evangelio del joven rico. Lo primero es el amor a las riquezas. Y usted dirá, ay, hermano, pero yo soy bien sencilla, bien humilde y tal. Sí, entonces es verdad lo que dices. Ahora es necesario que te examines en profundidad y digas, ¿dónde está puesto mi corazón en el amor a las riquezas? ¿Qué tipo de riquezas yo amo? Las riquezas materiales, el dinero, el aprecio, el amor, la afectividad. Nosotros somos todos los hombres, mujeres, tenemos un apego a las riquezas. Luego, también la sexualidad, en el sentido del afecto, en el sentido de que nos quieran o de que nosotros podamos querer y todo lo demás que se puede incluir en la sexualidad. Y luego el prestigio. Nos cuesta mucho cuando nos hieren el prestigio, cuando nos lastiman, cuando hablan mal de nosotros, cuando se expresan mal de nosotros, cuando nos hacen una injusticia, cuando nos roban lo que es nuestro. Por eso Jesús en las bienaventuranzas dirá, dichoso aquel que le ponen una carga y le dicen que camine 1 kilómetro y él va y camina 2. Dichoso aquel a quien le quitan el vestido y no solamente le quita el vestido, sino también, digo, la capa, no solamente le quita la capa, sino también da la túnica. Dichoso el que le peguen en una mejilla y al final pone la otra. Es decir, que todos nosotros somos vulnerables frente al prestigio. Entonces son tres cosas fundamentales que Teresa de Jesús nos va a poner de manifiesto y que ustedes pueden ir observando en la lectura del texto. Como les digo, casi no voy a leer ahora en este video el texto, es más, los invito a ustedes a que hagan un análisis profundo. Entonces en este capítulo, en este video, solo voy a dejar dos preguntas. La primera es, ¿cómo me veo yo frente al texto? ¿Verdad? ¿Cómo me veo yo frente al texto? Es decir, ¿qué me quiere decir Jesús por medio de Teresa a mí personalmente? Sin máscaras, sin mentiras, sino
solamente siendo yo, contestando en mi cuaderno, cómo me veo yo frente a estas terceras moradas. Entonces ahora sí voy a leer un pequeño o dos párrafos de este texto. Dice, todas decimos que lo queremos, es decir, todas queremos un encuentro personal con Cristo, todas. Recuérdense que ella estaba escribiendo a sus monjas. Más, como aún es menester, más, dice, pero como aún es menester, más, para que del todo posea el Señor el alma, no basta decirlo. O sea, no solamente decir yo amo al Señor, quiero al Señor, yo doy mi vida por el Señor. No, no basta decirlo. Teresa nos está hablando claro y sin tapujos. La papa nos las está dando pelada. Como bastó al mancebo. Mancebo significa joven en el léxico teresiano. Cuando le dijo el Señor que si quería ser perfecto. Imagínate, el Señor le pregunta al joven, ¿tú quieres ser perfecto? Y es la pregunta que el Señor te hace hoy. ¿Tú quieres ser perfecto? Por eso les digo que la pregunta fundamental es decir, ¿qué es lo que Teresa me está diciendo hoy? O Jesús, ¿qué es lo que Jesús me está diciendo por medio de Teresa? Ok, dice, este pensamiento, desde que empecé a hablar, lo traigo por delante, dice Teresa. Porque somos así al pie de la letra. Nosotros somos imagen de este joven, que tenemos un montón de riquezas y el Señor Jesús se nos acerca y dice, ¿de verdad quieres ser perfecto? Ok. Y lo más ordinario vienen de aquí las grandes sequedades en la oración, aunque también hay otras causas, dice. Entonces, cuando nos acercamos a la oración, entonces queremos tener gustos, queremos sentirnos bien, queremos tener riquezas. Es decir, queremos tener experiencias espirituales, queremos llorar, queremos tener sentimientos, queremos que el Señor sacie nuestra plegaria, queremos que el Señor responda a nuestras oraciones, ¿verdad? Quizá aquellas personas que tienen en este momento problemas económicos porque se quedaron sin trabajo, dice, estoy rezando, estoy haciendo el curso de las moradas y no tengo trabajo. O personas que estamos vulnerables al COVID, podemos decir, bueno, estoy haciendo el curso de las moradas y no sé si soy posiblemente positivo, negativo, o no sabemos bien cómo estamos viviendo esto. Entonces, somos como el joven, dice, queremos decirle al Señor, quiero ser perfecto, pero a la hora de la hora nos echamos para atrás, dice Teresa. ¿Por qué? Porque dice, las cuales siempre saca el Señor con mucha ganancia, especialmente aquellas que tienen melancolía y otras enfermedades. Es decir, aquellas personas que se deprimen porque no tienen experiencia de gusto en la oración. Entonces, Teresa ya nos pone un trasfondo espiritual profundo que es, la oración, hermanas, no es para encontrar gustos. La oración es para encontrarnos con Jesucristo y encontrarnos a nosotros mismos mediante el encuentro con Él. Si alguien pensaba que este curso era muy bonito y muy espiritual y que me satisfacía mucho, pues quitémonos lo satisfecho y encontrémonos con Cristo, que eso es lo verdaderamente importante. Teresa nos pone un ejemplo, dice, mirad los santos que entraron a la cámara de este rey y veréis la diferencia que hay de ellos a nosotros. Un ejemplo muy grande por aquí sería Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo Guzmán, es un gran santo, es un canónico, es una persona muy coherente, está con sus libros y de repente viene una gran peste, una gran hambre. Y él reacciona ante el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Y dice, ¿por qué voy a estar estar estudiando yo sobre cueros muertos, ¿verdad? Sobre los papiros, donde él estudiaba sus libros, mientras mis hermanos se mueren de hambre? Entonces lo que agarra es que todo lo que él para él es un tesoro, lo vende y lo distribuye a los hermanos. Jesús no quiere obligarte a vender tus bienes, eso no es una obligación. Pero Jesús te invita a ser caritativo, es decir, ¿cuántas personas están pasando hambre en este momento? Y nosotros, ¿cuántos hemos sido solidarios frente a la situación que se está viviendo? No solamente digamos al Señor que le amemos, dice Teresa, también demostrémoslo, pero a la hora de la hora, todos nos echamos para atrás. Entonces, una invitación a esto, dice, consideremos el ejemplo de los santos, dice, y miremos la diferencia entre ellos y nosotros. No pidáis lo que no tenéis merecido. Es una premisa muy fuerte la que Teresa nos da. Dice, ¿cómo yo le voy a pedir al Señor que tenga misericordia si yo no tengo misericordia? ¿Cómo yo le voy a pedir al Señor que perdone mis pecados si yo no perdono los pecados de los demás? ¿Cómo yo le voy a decir al Señor que me sacie de bienes de su gracia si yo no considero la gracia y los bienes en los otros? Si yo alimento la envidia, si yo al ver a una persona digo, qué desgraciada esta persona y tal, pero resulta que yo no veo la gracia de Dios en él. Entonces, ¿cómo le puedo pedir a Dios la gracia si yo no lo tengo merecido? Dice. Entonces, ni había de llegar a nuestro pensamiento que por mucho que sirvamos, le hemos de merecer quienes hemos ofendido a Dios. Entonces, esta es una realidad profunda que hay que tener en el centro de las moradas, la humildad. ¿Quién es Dios? Pues Dios es
es el grande, es el rey, es quien habita dentro de mí, pero yo también soy una persona pequeña que le ha que le ha ofendido. Muy bien. Porque si le volvemos, paso al número 7, primero leí el número 6, ahora paso al número 7, dice, lo estoy leyendo entre líneas, ¿verdad? Porque si le volvemos las espaldas y nos vamos tristes, como el mancebo del Evangelio, como el rico, el niño o el joven rico, cuando nos dice lo que hemos de hacer para ser perfectos, ¿qué queréis que haga su majestad? ¿Que ha de dar el premio conforme al amor que le tememos? Bueno, hoy el Señor te dice, hermano, anda, vende tus bienes y dáselo a los pobres. ¿Tú le das la espalda o lo aceptas? ¿Tú aceptas la palabra de Dios o quieres un premio sin haberlo recibido? ¿Ok? Y este amor, hijas, no ha de ser fabricado en nuestra imaginación. El amor a Dios no es solamente lo que pensamos o sentimos. El amor a Dios es aquello que comprobamos en nuestra vida. Fui a ver, ahorita termino con esta parte del Evangelio. Sino probado por obras. Y no penséis que ha menester nuestras obras. El Señor no necesita de nuestras obras. Lo que el Señor necesita es de nuestra voluntad. Y entonces San Juan de la Cruz dice, a la tarde te examinarán en el amor. ¿Y qué amor? Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo y fuiste a visitarme. Estuve en la cárcel y me fuiste a ver. Examinémonos, hermanos, si es verdad que nosotros amamos a Dios y no solamente de palabras, sino con obras o por lo menos con voluntad. La segunda pregunta es entonces para esto, ¿verdad? Si las moradas, el Señor me dice un ejemplo concreto de lo que quiere de mí, ¿qué estoy haciendo yo para que se pueda cumplir en mí esto que dicen las moradas? Entonces les dejo por tarea leerlo, pensar lo que el Señor me está diciendo y también lo que yo puedo hacer en estas terceras moradas del primer capítulo. En el próximo video reflexionaremos en el segundo.